Buen, buen día, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Christopher González y hoy estamos en el capítulo número 3 de la serie de informática. El día de hoy estaré hablando sobre lo que son los SEO, Windows, Linux y servidores. Bueno, comencemos. Primero, ¿qué es un SEO? Mejor conocido por sus siglas, Sistema Operativo, SEO, es lo mismo. Eh, como dice, un sistema operativo se puede definir. Primeramente en inglés se suele decir como Operating System, que es OS, que es lo mismo, SEO, OS, lo mismo. Y también se suelen decirle como núcleos, o mejor conocido como kernels, y son no solamente es un software, o sea, que contiene un programa, sino que es un conjunto de programas que se encargan de coordinar y dirigir servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en sí en un dispositivo electrónico. En sí el software también se encarga de darle órdenes a los que es el ordenador en sí. El software es lo que logra que nosotros utilicemos la computadora de manera eficiente. Hay que tener en cuenta que el software nace alrededor de lo que es, bueno, el primer sistema operativo se vio originalmente en el 1956 con una computadora de IBM, que son pioneros en esto de la informática, muy buenos ellos. Y era simple, o sea, solamente se encargaba de tareas simples. Pero lo bueno vino con Unix más adelante, en la época de los 60, que ellos pudieron dar inicio a lo que son las multitareas, multiusuarios. Bueno, dejó todo de ser único, todo se puso multi. Y algo en lo cual se caracterizan en sí los sistemas operativos son por las funciones que estos poseen. Todos poseen en sí una interfaz de usuario. Estas son cosas similares, características similares que tiene el sistema operativo. Poseen interfaces de usuario, que es el espacio donde el usuario se puede mover, donde puede usar su configuración en sí. Pueden también hacer cambios dentro del computador, como la administración de memoria, frecuencia del procesador, muchas cosas según te lo permita. También se pueden hacer ejecución de programas dentro del mismo. Eh, También verifica el hardware y administra el mismo. Y de las características que hoy en día tienen los sistemas operativos por lo general es que son multiusuarios, monusuarios, o multiusuarios, perdón, multitarea y son centralizados. Perdón, poseen un tiempo compartido. Bueno, para definirlo, el multiusuario, esto significa que permite que varios usuarios se ejecuten simultáneamente. También tenemos los multitareas, que permiten que varios procesos se realicen al mismo tiempo. Los de tiempo compartido, que permiten ejecutar los procesos de más de un ordenador al mismo tiempo. Lo que quiere decir es que permite los recursos compartirlos con otros ordenadores. Y esto es lo que hace la gran diferencia con los sistemas operativos anteriores, los más viejos, súper viejos, que eran mono. Esto quiere decir que solamente podían realizar cosas una a la vez, lo cual lo hacía muy ineficientes, la verdad. Bueno, y ya para abarcar un poco sobre sistemas operativos populares, eh, hablaré sobre lo que es macOS, que muy conocido, producto de Apple, macOS. Está desde las computadoras de Apple del 2012 y bueno, se caracteriza por el rendimiento de sus computadoras. Tienden a tener con poca, digamos, capacidad, o sea, tienden a tener procesadores no súper potentes, pero el rendimiento del sistema hace que la máquina tenga una armonía total y que tenga un gran potencial, exprimen el 100% del jugo a sus piezas.
Y también estos sistemas macOS se caracterizan por su simplicidad, suelen ser más simples que otros sistemas operativos. También los sistemas operativos abarcan tanto lo que son computadoras, como mencioné anteriormente, macOS, como en dispositivos móviles, como lo que es Android, que sería el más famoso. Eh, y están en teléfonos celulares, tablets, entre otras cosas. Bueno, para seguir, ¿qué es Windows? Ya para hablar sobre un sistema operativo grande, súper grande, el más sencillo, la verdad. Primero vamos a dar un poco de fondo a la historia de Windows. Windows fue fundado por Microsoft y las dos personas que tenemos en esta imagen, como podemos captar, aquí tenemos a Paul Allen y a Bill Gates. Y bueno, con Microsoft empezó todo esto de Windows. Ellos empezaron poco a poco hasta que después de mucha práctica, ¿sabes? Mucho aprender, mucho... Bueno, fueron dándole auge a la compañía en sí, siendo el sistema operativo. Ya aquí en el 83 pueden dar a la luz a lo que es Windows 1, que aunque no es un super boom, dio a ver un nuevo mundo para los sistemas operativos por la interfaz de usuario que era más amigable, pero uno de los problemas es que tenía que tener unos buenos conocimientos de informática y por eso no era súper elegante hacia el público. Y las versiones de Windows, esto va entrelazado con la historia. Como podemos ver en la imagen, Windows posee 13, ¿sí? Aquí solamente 10, pero posee 13 versiones. Las principales que voy a hablar son primeramente sobre Windows XP, que fue uno de los Windows que más auge marcó, porque como dijo, trae el explorador de Windows, paneles de tarea y opciones de ver fotos, como presentaciones y demás. Y entre esta característica Windows XP con este sistema de archivo y también logra traer un soporte para redes Wi-Fi y versiones de 64 bits. Y esto fue algo que marcó, en serio, y este tuvo mantenimiento hasta el año 2012. Y bueno, algo que marcó mucho del Windows XP fue en sí la interfaz gráfica del mismo, que fue muy amigable con los usuarios. Y ya tenemos aquí más adelante a la Windows 7, que fue, bueno, uno de los Windows más remarcables, para decir la verdad, y que, bueno, las personas, digamos, del 2005, del año 2000 para el 2009, o menores de ahí, bueno, marcó esto un auge en su infancia, porque fue, si en su casa habían computadoras, pudieron ver el mítico Windows 7, porque casi siempre estaba en todas las computadoras. Y este se caracterizaba, bueno, como yo lo recuerdo de niño, por los juegos principalmente. Para mí se caracterizaba por eso, el ajedrez, un juego de un pastel, o sea, eso era algo hermoso jugar en Windows 7, el solitario. Y también traía el touch de pantalla, una barra de traera, o sea, traía todo nuevo. Y ya subiendo el nivel, el Windows 10, que fue otro boom, que trajo tanto a Xbox, Cortana, asistente virtual, algo muy bueno. También trajo conexión con dispositivos móviles, mejoró el diseño, mejoró mucho el rendimiento, tanto en gaming, para programación, trabajos, tareas, etcétera. Este trajo una nueva versión de Office super mejorada. También vino con un diseño, diría, más amigable y mucho más atractivo que los otros. Y es considerado, bueno, la mejor versión hasta ahora, porque fue la que más compras tuvo, la que más hojas ha tenido. Y hay que decir, no es la que más tiempo tiene, pero logra hacer un boom.
También trajo a Edge super mejorado, y eso fue algo bueno. Y ya aquí tenemos el Windows 11 que fue lanzado en el 2021, y la única característica que tiene con el Windows 10 es que tiene un nuevo diseño y mejor rendimiento en las aplicaciones, ya no hay nada más. Ahora las ventajas de Windows. Windows, primero hay que decir que es el sistema operativo más conocido, y no es porque sí, o sea, es buena calidad. Y entre los atractivos que posee, esta es la sencillez del mismo. Windows es súper agradable como usuario, muy fácil de utilizar, no hay que buscar un manual de instrucciones para entenderlo, se explica solo. También posee un diseño muy agradable el mismo. Bueno, me pudiera dar un claro ejemplo del diseño con lo que sería en sí. Bueno, esto es Windows 10. Podemos ver aquí las aplicaciones, la barra de tareas. Esto es un diseño claro. Vemos que abre la aplicación de una manera rápida, veloz. Es un diseño claro de las ventajas del diseño, que es muy bonito, muy customizable. Lo siguiente sería que es multidispositivos, lo que quiere decir es que puedo utilizar tanto, o sea, puedes conectar tu celular, ahí, se puede utilizar tanto en procesadores AMD como en procesadores de Intel, no hay restricciones para eso. Y de los atractivos más grandes que he visto hasta ahora es en el caso del gaming y la compatibilidad de aplicaciones en sí. Windows tiene una alta compatibilidad con las aplicaciones. Posee también la librería de videojuegos, diría, más grande entre los sistemas operativos. Casi aguanta, soporta todos los videojuegos que hay. Y ya venimos a la parte mala, la desventaja. Los sistemas de Windows suelen tener un costo, o sea, tienen buen rendimiento, pero el costo que pide para tú tener este rendimiento suele ser muy alto. Entonces suele tener un pequeño problemita, que hay que tener muy buena computadora para poder utilizar este sistema. También los recursos que pide son muchos. Por ejemplo, el Windows 11 actualmente no todos los dispositivos lo pueden utilizar, muy pocos. Por lo general son las computadoras que vienen del 2020 en adelante que la pueden utilizar, pero siempre existen las excepciones, porque hay computadoras antiguas que tienen, bueno, su buen hardware y pueden soportarlo. Entre otros son que tiene una mala reputación con la ciberseguridad, o sea, los virus, perdón, están hechos casi todos para atacar en Windows, entonces eso es algo muy malo. Pero bueno, otra cosa malo es que el mantenimiento suele ser muy pobre y los errores tardan un tiempo en funcionar. Y los sistemas, por ejemplo Windows 11, cuando lo sacaron en el 2021, suelen sacarlo de manera, bueno, muy vespertina. Suelen venir un poquito flojos al principio. Esos son los pocos errores que tiene. Y ahora venimos con el segundo, el gran Linux o Linux. Y Linux es un sistema operativo al igual que Windows. Ahora hablemos de la historia de Linux. Este personaje que tenemos aquí enfrente se llama Linus Torvalds, el creador de Linux. Y Linux fue fundado en el año 1991 por él, Linus Torvalds, en Finlandia, en la universidad exactamente de Helsinki. Algo que me gusta destacar de cómo se creó Linux es que, según investigué, más adelante, él compra una mesa. Bueno, es algo no considero gracioso, pero es un dato interesante. Compró una mesa que puede pararse y pasó una gran hora de código de Linux parado, por así decirlo. Y Linux se basó en Unix, que es un sistema operativo menor.
antes de Linux ser Linux, se llamaba Minix, que fue creado en el 87 por un profesor, en la Universidad de Holanda, llamado Andrew Tannenbaum. Y bueno, Linux con el pasar de los tiempos, en lo que más se caracterizó fue que se convirtió en un proyecto open source. Está escrito en C Linux. Y esto open source lo que significa es que es código libre. Muy, tú puedes, si tienes los conocimientos necesarios y vas a aportar lo necesario, puedes escribir como Linux de manera propia. Puedes escribir y hacer cambios en Linux. Porque todos estamos conscientes de que una sola persona crear un sistema operativo estable y bueno no es algo súper sencillo. Es una tarea difícil. Y otro factor divertido es que Linus Torvalds le puso Linux porque usó lo que sería la palabra Unix del sistema operativo anterior y Linux para crear su nombre de sistema operativo, Linux. Y junto con su compañero Ali Menken fue que crearon ese nombre. Y bueno, versiones de Linux, mejor conocido como los kernels. Bueno, no voy a hablar de todas las versiones de Linux, porque Linux, al ser open source, bueno, ya deberían saber que debería tener un montón de versiones de kernels, tiene más de 500 en total. Entonces voy a hablar sobre lo más importante. Primero el más popular en sí, que sería Ubuntu, que fue desarrollado por Canonical y este se caracteriza por la libertad que este posee y por la libertad y por los recursos que este pide. Aunque no pide muchos recursos, lo que pide son buenos. Seguimos más adelante con lo que sería Fedora. Fedora Linux, este es el logo de Fedora Linux, que es una distribución de Linux creada por Red Hat, que es otra distribución de Linux, y fue creada por la comunidad, por la comunidad. Y Fedora se caracteriza en sí como muchos de los de las distribuciones de Linux es por su interfaz, es muy bonita, y también por la estabilidad que este posee. Y Fedora nació en el año 2003 y hasta ahora está teniendo mantenimiento actual. Otra versión, que es la que yo utilizo de Linux, sería Linux Mint, que se caracteriza para trabajar en la mayoría de laptops, computadoras. Y esto se debe a que Linux Mint es ligero y muy eficiente. Entonces funciona hasta en las computadoras de gama baja y posee un muy buen diseño. Y ahora algunas de las ventajas y desventajas de Linux. Al ser un sistema que fue moldeado por la comunidad, esto lo hicieron a su antojo, entonces las ventajas son muy grandes. Porque, bueno, como podemos saber, no es lo mismo tú hacer la petición que tú por ti mismo arreglar, o sea, que poner tu petición en acción. El Linux se caracteriza en su ventaja por ser libre, un software gratuito. Y esa es una de las características que tiene enfrente a Windows, que al ser gratuito no tienes que pagar y es una muy buena ventaja. También Linux es muy estable y rápido y se caracteriza por ser ideal para servidores y aplicaciones distribuidas. También quisiera decir que Linux es menos vulnerable a los que son los ciberataques, entonces son más seguros. Y Linux también suele tener un entorno gráfico mucho más agradable y customizable que lo que sería Windows en diferentes kernels. Y aquí vienen las pequeñas desventajas de Linux. Entre estas es que Linux
Linux suele ser pobre en la hora de descargar aplicaciones, o sea, eso se debe a las licencias y cosas, pero por lo general los juegos no se pueden ver en Linux. También Linux, algunas aplicaciones como mencionaba anteriormente, que no solamente se hacen videojuegos, no suelen estar, y muchas veces suelen tener problemas de hardware a la hora de la instalación, porque se tiene que hacer de manera manual dependiendo del kernel, y no digamos, muchos componentes son compatibles con Linux, pero actualmente en la actualidad casi todos son compatibles. Servidores. ¿Qué son los servidores? Los servidores son un conjunto de computadoras, de aparatos informáticos, que se encargan de atender peticiones de un cliente y devolver una respuesta. Se encarga de dar un servicio, que en este caso, como pueden ver, puede ser o almacenar, o distribuir, o suministrar información. Los servidores por lo general dan múltiples servicios y los servidores se caracterizan por ser computadoras dedicadas a la seguridad y también por lo general a una sola función. Y también los servidores son diseñados con propósitos específicos casi siempre. Ventajas y desventajas de un servidor. Primero hay que decir que los servidores se usan tanto para páginas web, pueden ser físicos o virtuales, se pueden usar como para páginas web, servicios de impresión, de correo, de juego, aplicación, imágenes, muchísimas cosas. Al final, almacenar datos o distribuir datos. Y la ventaja del servidor tenemos que es que por lo general tienden a tener mejores recursos que computadoras normales, en el mejor de los casos. También otra de la ventaja es que los servidores son más dedicados y solamente por lo general se entienden a tener una sola tarea. También en el caso del web suelen tener monitorización, o sea, estos tienen una monitorización disponible a los usos de los recursos. Esto mejora el rendimiento del mismo. También suele ser estables, pero las desventajas de los servidores suelen ser grandes gracias a que consumen muchos recursos y por lo general llevan un alto precio, no son baratos los servidores y también suelen ser más complejos a la hora de gestionar. Sistemas operativos en el caso de servidores. Tenemos Linux, que se suele utilizar en los sistemas operativos de los servidores, lo que son como Manjaro, que es un kernel de Linux, se suele utilizar en servidores. También tenemos macOS Server, que es un sistema operativo para servidores y está creado por Apple y basado en Unix. Y es igual como la versión de escritorio, pero lo que cambia son las herramientas gráficas y trae más personalización a la hora del escritorio, trae su propia gestión de usuarios, redes y entre otras cosas, servidores de correo. Y suele tener un poquito más de complejidad y la gran diferencia del macOS Server es que se suele utilizar en computadoras con mayor rendimiento. Tenemos ya también por último lo que sería de Microsoft, que sería Microsoft Server, que es la línea de Microsoft en el caso de servidores, que se encargan igual que los otros para poder almacenar datos. O sea, al final lo que más varía en este sistema operativo es el software, el mismo, que suele ser más potente que el cotidiano, pero la función ya eso lo decide el usuario. Y esto sería todo por mi presentación. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, pasen buen día, buenas noches o buenas tardes.